Desde el punto de vista teórico, la transformada de Fourier de señales continuas es la puerta de entrada para conocer un conjunto de técnicas y herramientas para el análisis en el dominio de la frecuencia. Sin embargo, nosotros usualmente estamos interesados en poder implementar esas herramientas en sistemas computacionales. Por lo tanto, debemos poder traducir esas herramientas a algoritmos. Para esto, un paso clave es poder discretizar las señales. Entonces, en este video vamos a estudiar el proceso de discretización, es decir, el muestreo, y las implicaciones en el dominio de la frecuencia. Para estudiar el proceso de muestreo, vamos a volver a nuestro ejemplo de señales oscilatorias puras. Específicamente, vamos a considerar una senoidal pura f de x con una frecuencia chi sub 0. Recordemos que la variable independiente x representa coordenadas espaciales y que la frecuencia chi sub 0 se mide en ciclos por metros. Para muestrear esta señal y discretizarla, es necesario definir un periodo de muestreo. En este caso, vamos a llamarlo delta x. Delta x es la distancia a la cual vamos a tomar cada muestra de la señal continua. Como la variable independiente de la señal f es la posición x, entonces las unidades del periodo son metros por píxel o metros por muestra. Es decir, el periodo me dice cuántos metros debo recorrer antes de tomar cada muestra de la señal. Como resultado del proceso de muestreo, vamos a obtener una señal discreta. Tal como es de esperar, la distancia en metros que separa cada una de esas muestras o píxeles de la imagen es el periodo delta x. La señal discreta podemos representarla matemáticamente como una función de la variable independiente n, es decir, una función f de n. La variable n es una variable discreta que simplemente me representa el número de la muestra, es decir, la muestra 0, la muestra 1, la muestra 2, etc. Observen que en este ejemplo, una senoidal pura de frecuencia chi sub 0 se convierte en una senoidal pura discreta de frecuencia chi sub 0 barrita. La frecuencia chi sub 0 barrita es una frecuencia discreta que depende de la frecuencia chi sub 0 y del periodo de muestreo, y cuyas unidades son ciclos por píxel. Para demostrar esta relación, vamos a hacerlo manualmente. En el proceso de muestreo, nosotros queremos pasar de la señal continua f de x a la señal discreta f de n a través del periodo de muestreo delta de x. Entonces, aplicando el concepto de muestreo, nosotros tenemos que la señal f de n será igual a la señal f de x evaluada en x igual n veces el periodo de muestreo. Por lo tanto, f de n será igual al coseno de 2pi y sub 0 por n veces el periodo de muestreo. Eso podemos reescribirlo como el coseno de 2pi que multiplica h sub 0 delta de x por n. Esta frecuencia es la que nosotros llamamos chi sub 0 barrita. Como pueden ver, chi sub 0 barrita es igual a chi sub 0 por delta de x. Las unidades de chi sub 0 son ciclos por metros y las unidades de delta de x son metros por píxel. Por lo tanto, las unidades de la frecuencia chi sub 0 barrita serán ciclos por píxel. Tal como acabamos de demostrar, la frecuencia chi sub 0 barrita se calcula como el producto entre chi sub 0 y delta x y tiene unidades de ciclos por píxel. La frecuencia discreta chi sub 0 barrita también puede expresarse como la razón entre la frecuencia continua chi sub 0 y la frecuencia de muestreo chi sub s, donde la frecuencia de muestreo chi sub s es simplemente el inverso del periodo y tendrá unidades de píxel por metro. En resumen, vimos que en este video, cuando nosotros muestreamos una señal continua oscilatoria pura, esta se convierte en una señal oscilatoria discreta. En el siguiente video vamos a ver las implicaciones de este proceso, pero desde la perspectiva del dominio de la frecuencia.